Arrancar esta reunión de martes de Semana Santa de turismo. Voy a dejar de compartirlo y van a ver cómo casi todos estos términos en distinto orden y en distinta ponderación van a ir apareciendo durante nuestra charla de hoy. Vamos acá ahora, que esto lo armé ayer temprano. El silencio como desafío. La idea es compartir con ustedes también la cuestión de que estar en silencio, ustedes son todos gerentes, tienen todos cargos que en la pirámide están, digamos, de la mitad para arriba, sino bien arriba, y muchas veces el silencio es una mala cosa, tienen que decir, tienen que dar malas noticias, tienen que informar cuestiones. Entonces, también el silencio, verlo sin toda su connotación poética que muchas veces tiene y es muy linda, sino también el desafío de que a veces no sabemos lo que decir. Creo que lo que nos está pasando con el coronavirus tiene mucho que ver con esta dificultad de que sabemos que tendríamos que decir algo, pero en el fondo no sabemos qué decir, porque en el fondo no entendemos de qué va la cosa. Entonces, la charla tiene estos cuatro ejes, como les dije al principio. La idea es que sea muy interactiva. No voy a exponer los cuatro, sino que desde el momento que tengan preguntas, lo van escribiendo en el chat o levantan la mano. Ahí Ale está organizando un poco esa dinámica. Yo, de hecho, ya veo que hay 30 chats que me imagino que deben ser del brainstorming, así que sigo viaje, ¿no? Son del brainstorming, ¿no? El primero lo titulé La dificultad de no tener anclaje. La dificultad de no tener anclaje tiene que ver con que generalmente nosotros pensamos que pensar es algo siempre constructivo. Cuando pensamos, reflexionamos sobre las cosas que tenemos a disposición, por ejemplo, los recursos que tenemos, sean recursos humanos, sean recursos materiales, la mejor manera de llevar adelante un plan preconcebido. Y en realidad, en términos filosóficos, el pensamiento es una acción súper vertiginosa, muy arriesgada. Animarse a pensar de verdad, dicen los filósofos, Sócrates es el principal en esto, es una tarea para la cual se necesita tener muchas agallas, porque te pone de frente al vacío, te pone de frente al misterio, te puede dejar sin aliento y puede destruir todo a su paso, todas las convenciones sociales, todas las creencias personales, todo lo puede poner en jaque. Entonces, no tener anclaje es un término que en realidad viene de la filosofía alemana, que dice hay que siempre animarse a pensar sin barandillas. Barandillas es lo que está al costado de la escalera, de lo cual uno se puede ir agarrando. Cuando vos te pones en esta actitud de un pensamiento arriesgado, lo primero que puede haber es vértigo. Es vértigo. Y el vértigo, los que sufrimos de vértigo, también sabemos que es una cosa que se puede ir entrenando. Como casi todos los miedos o las fobias son cosas que uno puede tener ciertos ejercicios para minimizarlos. Entonces, uno de los problemas que nos encuentra esta pandemia, y ahora van a ver que hay una gran contradicción entre el punto 1 y el punto 2 de esta exposición, es que nos obliga a estar en este vértigo de lo desconocido, en este vértigo de realmente no saber qué decir. Y curiosamente, como vamos a ver ahora, mucha gente lo primero que hace es agarrar sus viejas categorías, lo que ya pensaba de la economía, lo que ya pensaba del ser humano, lo que ya pensaba del consumismo, y dice, ¿ven cómo esto se prueba con esto? ¿Ven cómo acá las piezas encajan? Lo que yo decía que era, yo qué sé, el riesgo planetario, o la falta de empatía, o todo lo que está ahí, toda esa literatura que está en la vuelta, la cantidad, incluso filósofos que yo respeto muchísimo, por ejemplo, Agamben, que es un filósofo italiano, probablemente el más importante, sus 2 artículos básicamente dicen que lo que él ya pensaba antes del coronavirus se acaba de probar con el coronavirus, que es el estado de excepción y una cantidad de cosas. Byung-Chul Han, otro filósofo que probablemente ustedes conozcan, que es el filósofo alemán más famoso hoy, de origen coreano, también está como comprobando que todo lo que pasa con la pandemia es lo que él venía diciendo en sus anteriores libros. Esta necesidad como de justificar
con las viejas categorías la situación nueva. Y esto es una cosa compleja. Si bien yo voy a terminar hablando de viejas categorías al final de esta charla con ustedes, lo primero es que hay que pararse de frente a esta dificultad de no tener anclaje, de enfocar el pensamiento como algo arriesgado y que mientras sucede no habla, es mudo. Es mudo y además no está acá. Cuando ustedes ven dos personas o una persona pensando en una plaza o en una biblioteca o en algún lugar, tiene esta particularidad, la ven que está ahí, pero saben que no está ahí, que está mentalmente viajó a otro lugar, a otro cronos, a otra dimensión temporal, y está en silencio. De hecho, cuando empieza a hablar, es que cortó su actividad de pensamiento. Entonces, yo no voy a hablar de la oportunidad de la pandemia, de que esto nos puede hacer mejores, nada de eso va a estar en el discurso. Lo que sí digo es que cuando se dice que hay una oportunidad de pensamiento, se tiene que enfocar el pensamiento con este vértigo. Si no, no es pensamiento, es otra cosa. Es una cosa mucho más instrumental, que no digo que esté mal, pero es otra cosa. El segundo punto es que el silencio, como actitud responsable y vigilante, significa el silencio en su dimensión política, el silencio no literario de yo conmigo mío, haciendo la introspección. De hecho, por ahí algunos decían en el brainstorming de sus fantasmas, o de conocerse mejor a uno mismo como intimidad, sino un silencio responsable y vigilante de vigilia, de que está atento a las cosas que están pasando. Es un silencio que se está ocupando de lo que está afuera de uno, que no es solo el virus, por suerte, me imagino para los que todos estamos compartiendo esta charla, sino lo que está afuera de uno, de lo que está sucediendo. Es un silencio que está implicado en una situación general. No es el silencio de la introspección intimista, que tiene otro valor diferente al que yo estoy planteando en esta charla con ustedes. El tercer punto de esta dificultad de no tener anclaje y del acceso al silencio como pensamiento es la imaginación. La imaginación, Kant, en la crítica de la razón pura, dice que es la manifestación humana más misteriosa de todas. Y lo es, porque es la que disloca a la agenda. Yo en una columna en Búsqueda, que fue la que propició la charla con Ale para que terminemos haciendo este encuentro, el final decía, seguro se va a necesitar más imaginación que tablas Excel para salir de esto. Y la imaginación también, al mismo tiempo que el pensamiento y que el silencio, son hábitos que se entrenan, como voy a mostrar al final. La imaginación no es ¿qué se me ocurre? ¿Por qué soy creativo? Entonces me dedico a la publicidad. La imaginación es una acción humana que se entrena como se entrenan los cuádriceps. Y para eso también hay que ponerse siempre en situaciones complejas y ver cómo las sinapsis que empiezan a suceder ahí dan caminos nuevos. Y se disloca de la agenda porque si está completamente anclada en la agenda no es imaginación. Si yo tengo que ver cómo puedo resolver algo muy concreto, estoy como en una versión reducida de la imaginación. La imaginación es mucho más arriesgada, igual que el pensamiento. No es cómo resuelvo tal problema, es un paso más allá de ese problema. Por eso incluso puede dar vuelta a una empresa entera, una organización entera. El último aspecto de la cuestión del pensamiento como riesgo, como vértigo, y del silencio, que el silencio tiene, y esto sí salió mucho en el brainstorming, en los primeros 5 o 6 conceptos, el silencio tiene que ver con saber esperar. La espera tiene que ver con la paciencia, y en sus términos etimológicos, y esto viene sobre todo de la tradición judío-cristiana, sobre todo judía, sobre todo hebrea, el silencio tiene que ver con la espera, y la espera está en el origen de la idea de la esperanza, ¿no? La espera del Mesías. Esperar, saber esperar, la virtud de la paciencia, es siempre muy importante, pero sobre todo cuando el miedo hace su aparición en la agenda. Y estamos en una etapa
mundialmente, donde el miedo está siempre en las gateras, y ese pasaje del miedo al pánico, y el pánico es lo paralizante, siempre hay que tener mucho cuidado. Entonces, el silencio como hábito de esperanza, y ojo con estas palabras que pueden sonar un poco edulcoradas a veces, pero la esperanza como aquel que sabe esperar. Tener esperanza es saber esperar. Esperar que pase una pandemia, esperar que pase un diagnóstico, esperar. Entonces, el silencio nos pone, nos pone en sintonía de esta espera. Con respecto al silencio, quiero pasarles una cita que, perdonen, yo sé que en todas las indicaciones nunca se puede hacer un PPT con tanto texto como el que acabo de poner acá, pero es una cita textual de un libro que yo leí hace unos cuantos años, pero me parece muy relevante. Hablaba de la tele, no existían las redes sociales. Fíjense que González Requena, que es un intelectual español que vive todavía, decía esto, ¿no? Tener algo necesario que decir y decirlo solo cuando es necesario. ¿Cuánto necesitamos estar en silencio? Fíjense que si esto tenía valor en 1988, abro paréntesis, Nacional campeón del mundo, cierro paréntesis, si en el 88 esto tenía valor, imagínense en el 2020 con redes sociales. Dice la mención nacional y escuché un chat ahí que apareció. Entonces, perdón. Lo que se olvida es algo tan sencillo que para que la comunicación pueda conservar su digno nombre, lo importante es tener algo necesario que decir y decirlo solo cuando es necesario. Esto es importante, no es solo importante en tiempos de coronavirus, sino que es importante en general, es importante en nuestros ámbitos laborales, en nuestros ámbitos familiares. Y si se fijan en casi toda la tradición literaria, las personas sabias de las comunidades, los que saben son los que están más en silencio. El otro día hablaba con unos amigos que toda generación tiene su película Disney, ¿no? Unos crecieron con Bambi, otros crecieron con Nemo, la de nuestra generación es El Rey León. Y el sabio, el Rey León es el mono, y el mono está en silencio, que no me acuerdo cómo se llama, Mufasa, no. Está en silencio, no habla mucho, sí que menos habla. De hecho, creo que no habla en toda la película, es el que le da la unción a Simba. Entonces, tenemos esta idea de que estar en silencio tiene mucho que ver con la sabiduría. Y creo que en estos tiempos es importante tenerlo en cuenta, sobre todo por lo que es el punto 2, que es esta tentación de justificar que yo les comentaba al principio, ¿no? Que lo que tenemos ahora es una especie de locura, de justificación de tesis previas a la pandemia. Entonces, los economistas lo hacen desde lo económico, los políticos. Entonces, están los tecnócratas que prueban cómo es todo global, están los virólogos que demuestran cómo todo lo que se estaba haciendo del virus demuestra que hay que darle más dinero a la ciencia, los filósofos que muestran cómo esto quiere decir que se terminó el ámbito privado y que hoy lo que pasa en China, que se meten en tus datos y tal. ¿Qué cantidad de gente que sabe tantas cosas? Todas las mañanas tenemos, miren esto sí que es interesante, tenemos el que siempre dice, y ahí bueno, yo no soy de mandar cosas, pero esta la voy a mandar de este colombiano, que miren lo que dice con respecto a el error de estar en cuarentena en el mundo. Yo no soy de mandar cosas, pero les pido que se tomen 10 minutos para escuchar a este médico español de Madrid que está en uno de los hospitales donde se murió más gente. Miren lo que es, no sé si recibieron ayer, este alcalde de Sicilia. Es impresionante lo que dice, además te reís, abro un paréntesis, pero la parte del humor es probablemente lo único bueno que tiene todo esto que estamos viviendo, porque todos los días uno recibe 2, 3, 4 cosas que son realmente muy, muy graciosas dentro de la desgracia general. Están los enfoques sanitarios, la gente que entiende la relación entre lo médico y lo político, ¿no? El enfoque sanitario no es el enfoque médico.
El enfoque sanitario es la medicina y la política cruzadas. Entonces, toda esta tentación de justificar, yo voy a explicar lo que pasa, voy a explicar por qué hay que achatar la curva, voy a explicar por qué la curva está mal hecha, porque se basa en una cosa matemática que en realidad surgió la John Hopkins, pero surgió de dos matemáticos que estaban peleados con otros matemáticos. Es ahí donde el silencio empieza a aparecer como necesidad, es ahí donde uno dice, bueno, pará, pongo marcha atrás y me salgo. Porque si entras en esa maraña de cantidad de tesis, de justificaciones y de diversidad de expertos, y cuando digo expertos no es peyorativo, son expertos. Expertos en economía, expertos en matemática, en política, en cuestiones éticas, en cuestiones sanitarias. Pero bueno, uno queda mareado, porque eso también lo sabemos desde tiempos inmemoriales. El exceso de información a veces es tan nocivo como la ausencia de información. Entonces, yo sé que esto para todos ustedes es una obviedad total, pero bueno, la filosofía nos devuelve a las obviedades, siempre es así, por eso tiene este parecido estructural con la infancia y la locura. Vuelve a hacer preguntas absolutamente obvias. ¿Por qué nos excedemos de información? ¿Por qué nos saturamos? ¿Por qué si todos sabemos que en un momento hay que apagarlo el teléfono, lo dejamos prendido? Entonces, la cantidad de información que hay en la vuelta nos plantea una pregunta muy obvia y muy, muy, muy relevante. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que está pasando? Los políticos, los médicos, los académicos, los científicos ¿de dónde? Los que están en Shanghái ahora, los que están en un laboratorio en Estados Unidos o un laboratorio en Uruguay, o en Japón, o en Australia, o en Alemania. No, no hay que hacerle caso a los alemanes. ¿Qué están haciendo? Porque ¿quién sabe? Además, y esto es una desviación paralela a la pandemia, nosotros vivimos una época que rompió una tradición milenaria, que es la localización del saber. Durante 2500 años, para hablar desde el inicio de la filosofía hasta ahora, pero se podría ir un poco más atrás, el saber estuvo lo que se llama geolocalizado. Y esa geolocalización del saber eran en tres grandes dimensiones. La primera, las universidades. La primera universidad es del siglo XI, Bolonia, 1077. La universidad, ¿qué es? Es un espacio que aloja saber. Saber de lo que sea, ¿no? De ahí que te da las licencias, de ahí los licenciados. La licencia para curar, la licencia para construir, la licencia para un litigio, ¿no? Licencias, ¿por qué? Porque aloja saber. El segundo lugar histórico de localización del saber son las bibliotecas, ¿no? Que en realidad es el preámbulo de las universidades, son bibliotecas, son lugares donde nosotros ponemos saber condensado en libros, en textos que vienen dados de la tradición y que alojan el saber. Y la tercera geolocalización del saber histórica son los ancianos. Nosotros, como humanidad, construimos lo que sabemos en base a estas tres geolocalizaciones. Vos querés saber algo, tenés que estar en una biblioteca, tenés que estar en una universidad o tenés que hablar con un anciano que sepa de tratamiento del cuero, no importa, de lo que sea. Esto se empezó a romper a fines del siglo XX y terminó de explotar en la primera década del siglo XXI, o sea que estamos recién saliendo de esta explosión. La explosión es que se desgeolocalizó el saber. Cuando alguien te dice en chiste, no, ahora mirate un tutorial de los mexicanos, es un chiste, pero no es un chiste. Podés arreglar cosas viendo, podés aprender cosas, Entonces, ¿qué lugar queda para las universidades, las bibliotecas y los ancianos en este escenario? Es una cuestión clave. Y la ato con lo anterior porque tiene mucho que ver, porque en parte del quién sabe, parte de este auge de los expertos, de esta tentación de justificar todo, es que nosotros perdimos esta cuestión de la localización. Por eso sigue siendo un valor cuando te dicen es de Oxford, es de Stanford, es un tipo leído. Cuando te leen el CV es porque seguimos con esta cuestión de que estamos anclados en la geolocalización del saber. Entonces alguien pasó por la universidad, pasó por la biblioteca, pero
también sabemos que hay gente que sin pasar por ninguna de esas cosas puede saber y saber mucho. La ancianidad es sin duda acá, esto queda, me autoinvito a otra charla Vistage, pero la cuestión de la vejez en este asunto es clave, no solo porque ahora sean población de riesgo, sino mucho más que por eso, porque nosotros como civilización occidental, pero sobre todo como humanidad, siempre tuvimos en la ancianidad un foco del saber porque siempre fueron pocos. Los sabios siempre son pocos los sabios, y son pocos porque son aquellos que logran vivir muchos años. Cuando la expectativa de vida explota, como ha pasado en los últimos 200 años, es muy difícil decir que todos los ancianos son sabios. Es muy difícil, no, es imposible, sabemos que no. Entonces, ¿qué lugar va a quedar para la ancianidad? Para la ancianidad, la que vamos a hacer todos los que estamos en esta charla de acá a 20 años. ¿Qué quiere decir transformarte en alguien sabio? De vuelta, ¿quién sabe? ¿Sabio de qué? Facu, te hago un paréntesis ahí porque hay una pregunta de Gustavo en el chat que me parece interesante, que es que pone el tema de el saber también estuvo las religiones en el clero durante mucho tiempo. ¿Dónde quedan las religiones en este esquema que estás proponiendo, digamos? Las religiones en este esquema quedan exactamente dentro del esquema. La religión, por ejemplo, si pensamos en el clero y la religión católica, es la religión del libro. Y si algo se dedicó el medioevo, justamente es al mantenimiento de las bibliotecas como el lugar del saber. El acceso al saber divino, en lo que se llaman las tres grandes religiones del libro, que son las tres grandes religiones monoteístas, está en un texto. Está en la experiencia a partir de un texto. Después ahí tenés toda la desviación entre la cuestión mística, y es que el texto solo sirve para una experiencia posterior incomunicable, ¿no? Y por eso el misticismo tiene toda esta cuestión del silencio, porque vas a conectar con Dios a partir de algo que después no vas a poder contar, pero es algo basado en el texto. Sin duda, la religión católica es donde se funda la universidad también. La Universidad de Bolonia surge al costado, digamos, de la iglesia. Después en las religiones más orientales yo me pierdo un poco, pero siguen siendo estas tres lugares de localización del saber, siguen anclados en lo religioso también. Sobre todo en la cuestión del sabio, en la cuestión del chamán, en la cuestión del líder espiritual, que es el que te va a guiar por el camino del saber. Aplica la localización del saber a lo religioso también. Más allá de que no hay ya una carrera religiosa como uno puede recibirse de ingeniero, ¿no? Uh-huh. Este es Julián Marías, un filósofo español del siglo XX, y esta foto, que me la consiguió un amigo, no solo es fascinante porque demuestra esto que estamos hablando de las bibliotecas, las universidades, los libros y la ancianidad como todo en uno. Miren este lindo despelote de textos ahí, ¿no? Esta cosa que uno nunca va a poder leer todos los libros que quisiera ni saber todo lo que le gustaría. Pero también puse esta foto de Julián Marías porque Julián Marías tiene un texto muy lindo del 64 que se llama La experiencia de la vida. Es un texto muy cortito, donde él se pregunta, ¿quién tiene experiencia de la vida? Cuando decimos, bueno, esta persona sabe de qué va la vida. ¿Qué decimos que sabe? Dice Julián Marías. Entonces, pone un ejemplo, dice, no es el universitario el que tiene el título, el que escribió libros, el que es un catedrático. Muchas veces, dice Julián Marías, yo me he encontrado con gente en la España profunda que capaz que nunca se movieron de ese lugar y tienen experiencia de vida, saben de qué van las cosas, qué es lo que tienen. Entonces trata de dilucidar este concepto y llega a algunas conclusiones interesantes que les voy a pasar acá, que son estas. Esperen que voy a mover un segundito que veo a algunos de ustedes acá. Veo ahí a Gabriel. Ah, mirá, el Rome se sumó también. Un abrazo para el Rome que lo veo ahí. La experiencia de la vida se sabe limitada, sabe que es una entre varias. Tiene una visión de totalidad. En ese saberse limitada sabe que forma parte de una totalidad que la excede. Logra tener experiencias, pero sobre todo logra significarlas. Sabe mantener un vínculo entre la soledad y la convivencia. Y es narrativa. Narrativa es no solo sabe, sino que sabe narrarse. Y acá me parece que también hay un aspecto muy interesante para el contexto que nos toca vivir de pandemia, que es la cuestión de la narración.
saber narrar no es lo mismo que tener información. Acá tengo otra cita para compartir con ustedes de un filósofo alemán que se llama Walter Benjamin, que es un poquito más corta que la anterior, pero se las recomiendo. Es como una cita de cabecera, sobre todo para quien también nos dedicamos a los medios. ¿No? Es imprescindible que la información suene plausible, por ello es irreconciliable con la narración. La escasez en que ha caído el arte de narrar se explica por el papel decisivo de la información. Cada mañana nos instruye sobre las novedades del orbe. A pesar de ello, somos pobres en historias memorables. Es que la mitad del arte de narrar radica precisamente en referir a una historia libre de explicaciones. Acá Benjamin en este texto hace esta distinción irreconciliable entre informar y narrar. Contarse historias, y esto lo uno con el silencio. Probablemente el mayor antídoto frente a la cuarentena y la cuestión, obviamente no es llenarse de información, es tener alguna, sí, pero es sobre todo cómo entramos en una dimensión narrativa, cómo nos contamos historias, los que tenemos hijos chicos, cómo en un momento podemos romper justamente el tiempo cotidiano, el tiempo real, y entrar en otra dimensión. Lo lúdico tiene que ver con romper esta temporalidad. Lo lúdico es lo narrativo, lo que se llama el ocio en su sentido más profundo, más antropológico, ¿no? Como aquello que está justamente contra la idea productiva de que tenemos que ser productivos, tiene mucho que ver con esta cuestión de la experiencia de la vida. Tener experiencia de la vida, en cierta manera, es saber narrarnos. Y saber narrarnos no es cómo juntamos información de nosotros mismos, ni mucho menos de cómo juntamos información ni de la pandemia, ni de la economía, ni de qué hay que hacer con el comercio, con la productividad, con el campo, con el software, con lo que sea, con el banco, con las finanzas. Es otra dimensión. De vuelta, esto se une mucho con la ancianidad. Se une mucho con que a medida que pasan los años uno sabe narrarse más, sabe decir más cosas con menos palabras. Y esto suena lindo, pero sobre todo hay que saber entrenarlo. Acá yo tenía una cuestión que no sé, voy a hacerla porque no hay preguntas por ahora, pero en esta línea con lo narrativo, en esta línea con la experiencia de vida, en esta línea con el silencio como actitud responsable, vigilante, de búsqueda del sentido, yo creo que una de las cuestiones que tenemos que repensar todo el tiempo es qué entendemos por trabajo. Cuando dice la gente se está quedando sin trabajo, esto se viene a pique, esto es un horror, ¿alguien habló, Ale? Un micrófono que está abierto, ya lo cerré. Perfecto. La noción de trabajo tal cual lo conocemos nosotros es una noción de trabajo que está datada históricamente en la época del Renacimiento. Hacían una pregunta, no me acuerdo quién fue que me dijiste, no sé si Gabriel o quién hacía una pregunta sobre la cuestión religiosa, tiene mucho que ver con el protestantismo, Lutero, Calvino, siglo XVI, XVII, y la noción de trabajo pasó a ser productividad. Por supuesto, acá está la revolución industrial, trabajar es tener un salario, y tenemos un salario que nos paga alguien, probablemente muchos de los que estamos acá somos encargados de pagar salarios a cambio de una productividad y de una rentabilidad que nos dan otras personas. Desde el inicio, o sea, cuando digo desde el inicio es desde la revolución industrial, o sea, hace 400 años, 400 y pico, se puede buscar la cifra exacta, si quieren vemos cuándo se patentó la máquina a vapor, y ahí le damos la fecha de inicio. Trabajar es algo que no necesariamente tiene que ver con la dimensión personal, no necesariamente nos realizamos en el trabajo. Y cuando digo no necesariamente, si fuese una porción poca la que no se realiza, no habría problema. Lo que pasa es que eso se empezó a expandir. Quizás incluso muchos de ustedes, los que estamos acá en esta reunión de Zoom, consideran que la vida, el disfrute de la vida empieza cuando salen del trabajo, cuando dejaron de marcar tarjeta, incluso siendo emprendimientos propios. Pero bueno, trabajar no es lo mismo que ser feliz, trabajar no es lo mismo que realizarse.
Trabajar es aquello que nos lleva más tiempo en la vida, pero para lograr las condiciones de vivir después de haber trabajado. Esta noción de trabajo, que por suerte está en jaque, es tremenda. Y si algo puede salir de bueno de todo esto, es la revisión de esta que en cierta manera ya estaba en revisión, con lo que son las nuevas industrias y todo, la idea del término, del fin de la noción del obrero, tal cual lo veíamos en la dicotomía burgueses-proletarios, que ya está como bastante de modé, pero sigue estando muy presente. Voy a presentar los datos del 2013, cuando el coronavirus no estaba entre nosotros. Hizo Gallup en 140 países porque me parecen muy interesantes para tener en cuenta. ¿Qué opinaban del trabajo, no? Fíjense, el 63% de las personas encuestadas en 140 países no están motivadas a la hora de acudir a sus puestos y no están dispuestos a ofrecer un esfuerzo extra en sus lugares de trabajo. Pero hay más, el 24, o sea, 1 de cada 4, es infeliz. Odian el trabajo o odian a su jefe en el trabajo. Ay, perdón. Y me queda uno más, que creo que ya se puso ahí, que es el 13% de los empleados se siente a gusto en su actual. O sea, 1 de cada 10 dice, yo estoy bien, a mí me gusta el trabajo que tengo. Entonces, ojo, cuando hablamos de que hay que recuperar rápido el trabajo, hay que recuperar, ¿de qué estamos hablando? O antes del virus, cuando decían, no, qué horrible la inteligencia artificial que está dejando los puestos de trabajo, ya no hay guardia, ya vas a un aeropuerto y no te encontrás con nadie. No, mucho mejor no encontrarse con eso. Las personas que estaban ahí estaban infelices. ¿Qué van a hacer esas personas? ¿Se quedan sin trabajo? ¿Qué sé yo? ¿Qué van a hacer? Lo mismo que hicieron los que se dedicaban a las velas cuando apareció la luz eléctrica. El tema es que justamente hagan algo en lo cual se sientan que se realizan, hagan algo que sienten que los colma de alguna manera. Muchas veces en la discusión sobre el trabajo se ponen en discusión cuestiones vinculadas a la rentabilidad, al salario, muy contrarias a una dimensión antropológica de la vida. Lo cual esto, por favor, no me malinterpreten, no estoy diciendo de que el trabajo tal cual siempre está mal, siempre es injusto. Estoy usando datos de 140 países en 2013 para ver cómo se sienten las personas con respecto al vínculo con lo laboral. Ahí hay algo que hay que trabajar sin lugar a dudas. Y que en todo caso el contexto tan particular que nos toca vivir y que en breve va a ser una anécdota, porque en breve será una anécdota, más o menos 3 semanas, un mes, yo sé que en términos históricos va a ser una anécdota, podría encontrar una pista para rever qué es lo que está pasando con el trabajo. Facu, te aporto dos comentarios que surgen ahí en el chat que me parecen interesantes. Uno es de Raúl, que está esto asociado el trabajar como ser, ¿no? Entonces, ¿quién sos o qué sos? Y soy ingeniero, soy contador, soy abogado, mucho más de soy padre, soy amigo, soy persona, ¿no? Y por otro lado, Pablo Santini ahí marcaba también esto del trabajo como la capacidad de distribuir recursos en forma más ecuánime, más justa, más digamos, global entre todas las personas que habitan el planeta, ¿no? Con una visión un poco más, si querés, idealista, pero creo que está buena también para discutirlo un poquito. Sí, muy interesante los dos. Con respecto al primero, remito, creo que lo charlamos alguna vez, remito a una conferencia TED excelente de un filósofo inglés que se llama Alain de Botton, capaz que alguno lo conoce, que se llama Un modo gentil de entender la filosofía. Es una TED bastante antigua, digo, debe ser del 2010, 11. Pero dice una frase, él dice, yo no soy creyente, dice, pero siempre me gustó más San Agustín que la meritocracia. Entonces él dice, San Agustín dividía el mundo entre la gente afortunada y desafortunada. Hay gente que es desafortunada, técnicamente, que no ha sido bendecida por la diosa fortuna. Todos tenemos ese amigo que decís, pucha, le va mal, otro emprendimiento que cierra, otra cosa que le pifia. Y decís, no es que no ha tenido suerte. Nosotros hablamos de la suerte. San Agustín hablaba de la fortuna.
heredando una tradición romana de esta diosa que de modos misteriosos bendice a algunos y a otros no. En la meritocracia, dice Alain de Botton, el problema es que hay perdedores, no hay desafortunados. Está el que gana y el que es un loser. Y él dice, el loser es muy complicado. Y uno de los problemas de la meritocracia, y esto se une con la primera reflexión, es que define a la gente por lo que dice su tarjeta. Entonces es emprendedor, es innovador, es parte del inversores premium, angel, gold, super silver. Es tremendo lo que está atrás de eso, porque pone a la gente en un lugar de gestión de méritos que es totalmente falsa, porque en el fondo opera la diosa Fortuna. La misma diosa Fortuna que de repente trae un virus al medio del planeta en el 2020. Diosa Fortuna en el sentido, y esto es el cierre de la charla, de aquello que no podemos gestionar. Y esto lo uno con la segunda reflexión. Ojo con distribución y gestión de recursos como que uno tuviese el control de. Si algo enseña la filosofía y la antropología es que el control de casi nunca lo tenemos. Pensamos que lo tenemos, incluso de nuestro trabajo, incluso de nuestros afectos. Pensamos que lo tenemos, pero en el fondo no lo tenemos. En el fondo, la providencia, la bella fortuna, los procesos astrofísicos hacen que las cosas cambien. Te traen un tsunami, te traen un virus, te traen una bacteria, te traen un cambio, te traen a alguien que se enamora en el momento que no, o que sí. Traen cambios. Entonces, la filosofía estoica es la filosofía probablemente más útil a tiempos como los nuestros. Y esto es el punto 4 de la charla, y si quieren después volvemos sobre esto del trabajo. Si a alguien le interesa esto, tiene que leer a Pierre Hadot. Pierre Hadot es un filósofo francés, fue el maestro de Foucault, que recupera la filosofía como ejercicio espiritual. Y esto tiene que ver también con la experiencia de vida y lo de Julián Marías. La filosofía no es un saber libresco, no está en los libros, no está en decir qué dijo Platón, qué dijo Aristóteles, qué dijo Descartes, qué dijo Nietzsche. Está en el ejercicio espiritual de plantearte imaginativamente escenarios para poder vivir con ellos. Y los estoicos, dentro de sus ejercicios espirituales, estaban a la mañana recordar que no podemos gestionar la naturaleza, que la naturaleza te da y te saca. Y cuando te saca un ser querido, te entrega una catástrofe. Los estoicos hacen ejercicios con respecto a su propia muerte, hacen ejercicio con respecto a la muerte de los seres queridos, y ustedes podrán decir, pero qué masocas, qué manera de autoflagelarse. No, justamente es para prepararse a saber que no todo está en nuestro control. No es una tarea académica. De hecho, el libro de Pierre Hadot se llama Ejercicios espirituales y filosofía antigua. Si hay alguno que tiene formación en el seminario con los jesuitas, piensan que el ejercicio espiritual le da enseguida a San Ignacio. En realidad, Ignacio de Loyola toma de esta tradición la idea del ejercicio espiritual como, de vuelta, ejercicio espiritual. Vas al club, haces bicicleta, haces piscina. Bueno, el ejercicio espiritual es plantearte cuestiones que te ayuden a vivir la vida más plenamente. Y esas cuestiones también es ejercitarte en lo impredecible, ejercitarte en lo que puede doler, ejercitarte en... Vieron que a veces los que nos gusta el fútbol, algunos comentaristas dicen, no, defendió estoicamente solo en la defensa. Hacen referencia a este aspecto de estar solo frente a la adversidad, de saber medirte contra la adversidad. Y estas cosas, decían los antiguos, te van a traer el hábito de la virtud, te van a poner, digamos, en el camino de tener hábitos virtuosos. ¿Qué son hábitos virtuosos? Son los hábitos del equilibrio, Aristóteles, los hábitos que saben pararse en el punto medio, los hábitos de la prudencia, de no estar siempre hablando, de no estar siempre sacando conclusiones, de no terminar un artículo, el de hoy, y decir, ya sé lo que pasa. El 2 de mayo se tiene que levantar la cuarentena a todo el mundo porque miren, leí esto, leí aquello, y ya sé esto, y ya sé aquello. Miren este dato, miren lo que pasó, ¿no? Ahora todos sabemos que lo que pasó con la fiebre española, lo que pasó con la no sé cuánto, y sabe. Entonces, el hábito de la prudencia es una disposición del carácter que te hace poner punto muerto en estas cosas. El hábito de la prudencia tiene que ver mucho con el cuidado de sí. El cuidado de sí, que es una idea que después retoma Foucault,
que la toma de Pierre Hadot, que la toman de los filósofos estoicos, tiene que ver justamente con el cultivo, de ahí también la palabra cultura, con el cultivo en el que te cuidás, y cuidándote a vos, cuidás a los tuyos, cuidás el entramado social. Por eso es un enfoque no intimista. Ahí ya abrió un micro, me pareció, Ale. No, dale, tranquilo. Entonces, esos eran los 4 puntos que yo tenía ganas de compartir con ustedes. Como siempre saben, la cuestión de la filosofía es que no tiene muchas conclusiones, ni es bastante, tiene este sinsabor de dejar, bueno, entonces, perfecto, muy bien, lo del silencio, lo del trabajo, y entonces no tengo la menor idea, entonces, pero no en un sentido peyorativo, ni al revés, ni altanero, es que entonces todo esto son los ingredientes que uno tiene que saber revolver dentro de uno. Facu, Tiene ahí que ser... preguntaban, a nosotros que nos gusta mucho hablar del tema de los desafíos y traer desafíos, Alberto ponía, entonces el gran desafío que tenemos hoy es lidiar con la incertidumbre, digamos. Sí, el gran desafío que tenemos hoy es recordar que el hoy siempre tiene pistas en el pasado. Si ustedes se fijan, el punto 2 de mi charla dice cómo la gente valida con sus teorías lo que pasa, como si hubiese ahí como un ámbito de seguridad, pero al mismo tiempo yo termino diciendo, bueno, vayamos a los estoicos, vayamos 2300 años para atrás, los estoicos son del siglo III antes de Cristo. Es como una contradicción, no es que hay que pensar sin agarrarse de nada. Ahí hay una tensión en lo que yo digo. El desafío de no tener certidumbre es un desafío antropológico que trasciende todos los tiempos. La pregunta interesante es ¿por qué estábamos tan seguros de todo? ¿Por qué pensábamos que todo estaba funcionando y que ¿por qué estábamos en un piloto tan automático? Porque habíamos olvidado lo impredecible que pueden ser las cosas. Lo único que tiene el virus en sentido filosófico es casi que un recordatorio. Acordate que todo de un momento a otro se puede derrumbar. Espero que no haya en la mañana de hoy, pero si no lo hay es casi una cuestión de suerte. Todos nosotros tenemos un momento donde sonó el teléfono y nos enteramos de una cosa que cambió la vida, de un accidente que no tendría que haber ocurrido, de alguien que se fue y de quien no nos pudimos despedir, de cosas que... Entonces, respecto a la pregunta, sí, tenemos que darnos cuenta de que no hay, de que las certidumbres que hay nunca son completas, nunca son totales. Y por eso los hábitos virtuosos, los hábitos espirituales no es religioso, ¿no? Espirituales es el estar en paz con ciertas cosas, es siempre una cosa positiva. Porque cuando mañana se dé vuelta todo, por lo menos tenías algunos hilos bien pensados, bien hilvanados. Capaz que está bueno abrir un espacio final, son 11 menos 10, para algunas preguntas, sin ánimo de entrar en debates, que como todas charlas y mucho más esta, da como mucho lugar a visiones distintas y a pensamientos distintos, y creo que en eso estamos como muy alineados, Facu. Esto no es un espacio para dar respuestas, sino como también tratamos de hacer en vistas, de generar preguntas, digo, y en esa línea seguramente haya muchos que tengamos visiones distintas, tangenciales, contradictorias o opuestas. Entonces, capaz que sí, es un espacio como para preguntas, si alguno quiere, de vuelta, sin entrar en debates, pero con alguna pregunta como para un intercambio final. Yo, Ale, quiero hacer una reflexión, si me permitís. Así lo intimido un poco a Facu. Ya estás, o sea, es imposible que diga que no ahora. Facu, no, estas son las charlas que nos damos cuenta que en Vistage estamos haciendo bien las cosas. Ayer en la charla de macroeconomía había 60 escuchas, y hoy en la charla de filosofía hay 60 escuchas, que en otro tiempo hubiera sido 80-20, digamos, no por tu área, que sabes que siempre estoy escuchándote, pero algo también de que en estos momentos todos los pesos relativos de los componentes importantes de los que nos creemos que es importante se relativizan, ¿no? 60 economía, 60 filosofía, 60 liderazgo, es decir, tenemos como una lógica de mucho más abierto a escuchar otras cosas. Y me parece que eso está bueno como
como que también es el momento de que más allá de que no tenemos las respuestas, que en eso sos claro, también eso de volver al origen de los problemas, ¿no? Esa era la reflexión, Facu. Sí, coincido 100%. Yo ahí creo, en todo caso, que la llegada del virus es una gota dentro de un vaso que le estaba dando una importancia creciente a las humanidades antes de la llegada del coronavirus también, ¿no? Probablemente justamente porque está la incertidumbre de lo que era antes el ámbito productivo, el ámbito laboral, el ámbito más técnico de los conocimientos aplicados, eso ya está en tal ebullición que ahí las humanidades vuelven a tener una importancia, ¿no? De vuelta, curiosamente, vuelven a hacer lo que eran al principio. Los primeros universitarios básicamente eran tipos humanistas en el sentido de saber cosas vinculadas al funcionamiento del mundo en general, antes de volverse técnicos, ¿no? Y de alguna manera estamos volviendo a que lo más importante de la formación es eso. Probablemente cualquiera de ustedes al momento de tomar a alguien, si tiene esta apertura y no es alguien tan técnico y específico, le van a encontrar un valor. Marcela preguntaba ahí, ¿dónde en el saber que vos planteabas de las universidades, digamos, las bibliotecas y los ancianos, ¿dónde está o dónde entra la innovación o la intuición en esa lógica de pensamiento, digamos? Muy interesante. Marcela, ¿me dijiste? Sí, creo, Marce me imagino que debe ser, sí, no sé, Marcelo o Marcela, no sé quién. Bueno, la pregunta es interesante y es, lo que yo pude investigar es que la única manera de innovar es ser un buen tradicionalista. Y acá los ejemplos que yo tengo son del ámbito de la filosofía, del ámbito de la física, pero también del ámbito de la tecnología. No sé si conocen el libro Los Innovadores de Walter Isaacson, que ahí habla de Ada Lovelace, habla de Alan Turing, de Steve Jobs, de Bill Gates. Todas las personas que innovan en sus ámbitos conocen la tradición que están innovando. O sea, Nietzsche rompe la filosofía occidental porque sabría griego y latín, leía a los clásicos en su lengua original. Einstein rompe con Newton porque se había formado en la física clásica, y por eso es que cambia la física. Gaudí cambia la arquitectura porque era copista en un estudio de arquitectos de Cataluña clásico. Los innovadores son las personas que saben estar en universidades, bibliotecas y hablando con los sabios que tienen la tradición. Y justamente acá hay muchos aforismos, ¿no? Los homenajean a los sabios pasándoles por arriba, se le trepan, ¿no? Esto de estar en hombros de gigantes, ¿no? No hay mejor, hay un proverbio que no me acuerdo qué es, esas cosas que andan en la vuelta, que uno no las cita porque no sabe de dónde son, pero algo dice: cuando un alumno supera a un maestro, significa que hubo un buen alumno y hubo un buen maestro también. Entonces, la innovación es siempre de alguien que supo apalancarse en la tradición para ir más allá. Y ese ir más allá puede ser cambiar un modo de esquilar, cambiar un modo de producir, carne, de producir software. Conoció el lugar. Lo otro es, nada, son cuestiones adolescentes que no van a cambiar la historia. Los que cambian, los que innovan, son tradicionalistas, por más paradójico que pueda parecer. Esa es mi posición. Y para cerrar, Facu, te hago la última que la pone Raúl ahí en el chat, que es esto, pregunta, ¿qué pasó con la religión o qué pasa con la religión? En otros momentos la gente se hubiera refugiado, independientemente del sabor de cada uno, digamos, en la religión o en lo que le toca o lo que siente o lo que cree. ¿Qué pasó ahora? ¿Está ausente? ¿Está, no está? Gracias, Raúl. Yo creo que ahí lo primero es una distinción técnica que es importante. La espiritualidad y la religión no son la misma cosa. La religión es una manera de institucionalizar lo espiritual. Lo espiritual puede estar justamente institucionalizado en una religión, llamémosle católica por el contexto en el que vivimos, o puede ser abierto. Lo que pasa hoy, cuando tú decís, hace un par de siglos la gente se hubiese refugiado en la fe que mágicamente todo lo puede, sí y no, porque hoy, por otro lado, vivimos un auge de lo espiritual
como no vivíamos hacía 5 siglos. No te olvides que todo lo que se llama la modernidad, lo que empieza con la revolución industrial en adelante, es lo que iba a ser el golpe de suerte a todo lo religioso espiritual. Se iba a terminar con todo. Todo se iba a saber, todo iban a ser certezas que iban a tener evidencia empírica, y así la ciencia iba a superar todo ámbito religioso espiritual, es lo que se llamó el positivismo, ¿no? Bueno, esto fracasó en el siglo XX, fracasó con la Segunda Guerra Mundial, y a partir de la década del 60 del siglo XX en adelante, hay un revivir de lo espiritual en sentido muy amplio. Voy a poner un ejemplo personal, pero me parece que es la manera más clara de entenderlo. Yo todavía me acuerdo, mi abuela, la mamá de mi padre, se murió en 1993. Yo estaba en tercero de liceo, y me acuerdo de mi viejo en la mesa diciéndonos, miren, esto no se puede enterar el médico, pero me van a traer una cosa que se llama agua de Querétaro. A ver si se curaba la abuela con el agua de Querétaro. Pero justamente, que el oncólogo no supiera, porque era, de alguna manera, brujería, era una cosa de que porque el oncólogo te cura con la quimio, no, el cáncer se cura, esto es química, esto es física, química. Hoy en día, yo trabajo en cosas de cuidados paliativos, hablo con los oncólogos, a nadie se le ocurre ocultar una cosa así. Está totalmente incorporado que entre lo que podés curar un cáncer, si querés agua de Querétaro, si querés hacer yoga, si querés hacer feng shui, hacerte una infusión con 3 hojas de laurel, 2 cosas, no pasa nada, estamos en el mismo viaje. O sea que hoy en día lo espiritual no choca con lo científico como chocaba antes. Está justamente en un momento de diálogo mucho más presente que antes. De vuelta, bueno, ¿y cómo se mide? Ahí, bueno, ahí depende, pero seguro, refugiado en la fe que mágicamente todo lo puede, eso no es una cosa que hubiese pasado hace 200 años. Es más, si esta pandemia nos atacaba hace 100 años, en el inicio del siglo XX, hubiese sido una locura cualquier cuestión espiritual. Y hoy no es una locura. Y hay gente que te está hablando justamente de que esto es la apertura a una dimensión distinta de la vida, mucho menos anclada en lo material, y está incorporado ese discurso. No digo ni que está bien, ni que es el que yo profeso, digo que hoy no está mal visto eso. Me quedó un poco larga la respuesta, perdón. Está bueno. Bueno, Facu, son las 11, me parece que da para mucho más, pero vamos a respetar los tiempos también. Te agradezco muchísimo. Ayer cuando hablábamos de un poco de la charla de hoy, creo que superó en creces las expectativas que ambos teníamos de lo que podía ser. Ojalá que haya sido para todos así. Después te voy a pedir que nos mandes la presentación para, nomás que me parece que es una buena ayuda a memoria de por dónde fuimos en la mañana de hoy. Y a los que quieran después contactarte, escribirte, que lo hagan, o simplemente me piden a mí tu contacto y los pongo, les hago el link para seguirla cualquier cosa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, abrazo a todos, chao, hasta mañana, nos vemos. Hasta luego. ¿Te quedás un rato vos, Ale, ahora? Sí, ahora te llamo de vuelta.